De ahí sacan sus Biblias. Estamos siguiendo una serie llamada Dios nunca dijo eso esta mañana. Si no han estado con nosotros, pueden ir a whatisgrace.org y marcar sobre Watch y pueden bajar los sermones de las semanas anteriores y las notas también de esos sermones. Empezamos esta serie hablando del dicho que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos y como eso nunca aparece en la Biblia. Y la semana pasada hablamos del dicho Dios quiere que seas feliz. Y que eso también es un dicho que nosotros le ponemos nuestro propio concepto sobre eso, pero la Biblia realmente no dice eso. Y si quieren pueden volver a ver esos sermones. Pero hoy día vamos a estar hablando del dicho que Dios no te dará más de lo que puedes soportar. ¿Alguna vez han oído eso? Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Y la realidad es que ese es un dicho que confunde a muchos y es un dicho que realmente no aparece en la Biblia. Parece algo similar en la Biblia, pero tenemos que estudiar esto un poquito más claro para saber realmente la verdad de Dios. Así que si tienen su Biblia, ábranlo a 1 Corintios capítulo 10 esta mañana. Si no tienen Biblia, afuera en la entrada hay Biblias. Sería un privilegio para mí regalarles uno. 1 Corintios se encuentra en el Nuevo Testamento, que es la segunda mitad de su Biblia, o realmente la segunda, tercera parte de su Biblia. Y empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios. De ahí viene Hechos y Romanos y de ahí 1 Corintios. Si han llegado a 2 Corintios, han ido demasiado a la derecha. 1 Corintios capítulo 10. El capítulo es el número grande, los números pequeños son los versículos. Entonces vamos a estar en 1 Corintios capítulo 10 y quiero leerles el versículo 13 esta mañana. 1 Corintios 10, 13. A ustedes no se les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Y tú al escuchar eso quizás dices, bueno, eso es exactamente lo que dice el dicho, Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo correcto y lo casi correcto. Porque son muy similares ese dicho y ese versículo, pero no son iguales. Y es muy importante que nosotros entendamos la diferencia. Entonces, si mira dentro de su vida de alabanza, hay notas en español. Yo creo que van a sacar más de este tiempo si siguen con nosotros usando las notas, ¿no? Discernir entre lo correcto y casi correcto. Lo casi correcto sería el dicho que Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Y hay una cierta verdad en esto basándose en 1 Corintios 10, 13. Pero lo que realmente es correcto es que Dios sí permite que nos enfrentemos a más de lo que podamos soportar. Para que nos volvemos a Él en plena dependencia relacional, acercándonos a Él en nuestro caminar y en nuestra adoración. Y para que Él pueda recompensarnos por toda la eternidad. Entonces el primer espacio ahí en sus notas es sí. Dios a veces nos da más de lo que podemos soportar y realmente 1 Corintios 10, 13 no dice lo contrario. Y para entender exactamente lo que está diciendo 1 Corintios 10, 13, veamos un poquito más de lo que dice el resto de la Biblia. Porque cuando queremos interpretar la Escritura debemos de interpretarlo usando también Escritura. Porque la Escritura nunca se contradice. Entonces, 3 ejemplos de que Dios permite situaciones extremadamente difíciles más allá de lo que tú y yo podemos soportar. Número 1. Un ejemplo sería la aflicción en Asia Menor de Pablo. Si vas a 2 de Corintios, que viene después de 1 de Corintios, y vas a 2 de Corintios capítulo 1, y lees entre los versículos 8 y 10, vas a oír una historia de Pablo y una aflicción que vino sobre él. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 dice:
Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas o vidas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. En otras palabras, sufrieron más allá de lo que pudieron soportar. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos liberó y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que en Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Wow. La realidad es que tú y yo no sabemos qué era el sufrimiento o la aflicción por la cual estaba pasando Pablo, porque él no describe cuál era. Y la razón por la cual él no describe cuál era la aflicción por la cual que estaba pasando en 2 Corintios es que probablemente ellos ya habían oído del problema que había tenido Pablo. Pero otra razón por la cual tú y yo no sabemos qué estaba sufriendo es porque Dios no quiso que supiéramos exactamente lo que estaba pasando. Y yo creo que una de las razones por la cual Dios deja que eso sea algo oscuro es porque así, cuando nosotros leemos eso, se aplica a la vida de todos nosotros. Porque todos nosotros vamos a pasar por tiempo en la vida que sentimos cómo se siente Pablo en este minuto. Dios, yo no sé cómo podré con todo esto. Es más allá de lo que yo puedo controlar y más allá de lo que yo puedo soportar. Y al no decirnos exactamente por lo que estaba pasando Pablo, eso hace que sea aplicable a la vida de todos nosotros. Todos nosotros o hemos estado en la misma circunstancia de Pablo. Dios, yo no sé si podré siquiera vivir a través de esta circunstancia. O si no lo has pasado, espera un poquito. Abróchate el cinturón porque viene. Porque hasta que vuelva Cristo estamos en un mundo caído que está bajo la condición del pecado. Y mientras vivimos en este mundo pecado, Cristo promete que nosotros pasaremos por circunstancias difíciles, porque es en nuestro sufrimiento que nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. Que Dios traerá una eternidad donde no hay sufrimiento, no hay enfermedad, y todo aquel que ha puesto su confianza en la señoría de Cristo vivirá por la eternidad con Dios en ese destino. Entonces Dios no quiere que tú y yo creamos nuestros reinos aquí. No, eso ya lo hablamos hace un par de semanas. Dios no quiere nuestra mejor vida ahora. Nuestra mejor vida es lo que viene. Es la vida prometida, el cual Cristo compró por nosotros en la cruz. No, esta aflicción de Pablo no sabemos qué es, pero era algo que llevó a Pablo a querer la muerte. Charles Ryrie, el teólogo, dice: dado que Pablo no ofrece detalles sobre la aflicción que experimentamos en Asia, parece probable que los corintios ya sabían de qué se trataba el problema. Pudo haber sido uno de los peligros descritos en 2 Corintios 11, la violencia de la turba en Hechos 19, o alguna enfermedad grave, no sabemos. Lo que sí sabemos es que en la vida de Pablo, él fue torturado, encarcelado, mordido por un serpiente del cual no debió de haber sobrevivido. Tuvo, ¿cómo se llama? Cuando un barco se hunde, ¿no? Y fue naufragado en una isla, fue encadenado, fue pegado, golpeado, torturado, burlado. Sus años, los últimos años de su vida fueron años terribles. Y gracias a Dios, Pablo soportó todas esas aflicciones. Porque gracias al hecho de que Él soportó eso, nosotros, tú y yo, tenemos la verdad de la palabra de Dios hoy día. Estamos aquí. Porque fue Pablo el que llevó el evangelio al gentil, el que no es judío. John Huffman dice que la carga de Pablo y su desesperación en Asia fueron tan severas que Pablo le pareció como si hubiera dictado una sentencia de muerte en su contra. Otra cosa que sabemos es que Dios
permite que Pablo pase por esta aflicción porque ¿sabe lo que va a pasar un par de años después? Pablo va a ser encarcelado por predicar el Evangelio y le van a dar la condena de la muerte. Le van a cortar la cabeza a Pablo por el Evangelio. Entonces vemos aquí que Dios deja que Pablo pase por esta aflicción para hacer crecer su fe, para que cuando sí le den una condenación de muerte verdadera, su fe no se rompe. Entonces Dios está dejando que Pablo pase por esta aflicción para aumentar su fe y su esperanza en Dios para que pueda enfrentar la aflicción que viene después, que sí es una condenación de la muerte, sin perder su fe. Esto es obviamente más de lo que puede Pablo soportar en estos minutos. Y estos versículos enumeran 3 propósitos para nuestro sufrimiento y aflicciones. 1, que nosotros confiemos en Dios. Mira el versículo 9 otra vez de 2 de Corintios 1. Pero la sentencia de la muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Más que nada, primero que nada, Dios deja que Pablo sufre estas aflicciones para que aprenda a confiar en Dios. La segunda cosa que vemos es que Pablo aprende que tengamos una comunión más estrecha con Jesucristo. Si vas de vuelta al versículo 5 en ese capítulo número 1 de 2 Corintios, dice el versículo 5, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si yo nunca paso por aflicción, ¿cómo voy a entender y experimentar la abundancia de la consolación que viene por parte de Dios? ¿Cómo puedo ver la bondad de Dios, que Él es bueno si yo no paso por circunstancias difíciles? Donde veo que Él es bueno, que todo lo bueno que hay en esta vida viene de Dios, no de fruto de mis obras, No, viene de parte de Dios. Filipenses 3:10 dice, quiero conocer a Cristo. Sí, conocer el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. John Piper, el pastor teólogo, dice, Dios nos ayuda a prepararnos para el sufrimiento enseñándonos y mostrándonos que a través del sufrimiento estamos destinados a profundizar en nuestra relación con Cristo. Llegas a conocerlo mejor cuando compartes en su dolor. Las personas que escriben de manera más profunda y dulce sobre la preciosidad de Cristo son aquellas que han sufrido profundamente con Él. Muchos de ustedes, latinos, no toman, ¿cómo se dice? No toman, en inglés se dice, you don't take for granted. Sí, no lo dan por sentado, gracias hermano. Ustedes no lo dan por sentado la bendición de vivir en este país. Pero hay generaciones como las generaciones de mis hijos que no entienden la bendición de vivir aquí. Porque ellos nunca han vivido en un lugar donde no hay agua corriente. Ellos no saben lo que es no tener luz. Ellos no saben lo que es tener que caminar de un lugar al otro. Siempre han ido en carro. Ellos no saben lo que es no tener que comer en una noche. Ellos no saben lo que es no tener derechos. Pero muchos de ustedes sí. ¿Y cuál es la diferencia? Muchos de ustedes crecieron en países donde había falta de esas cosas. Entonces cada vez que usted prende la luz o siente el agua caliente que sale en su casa, usted no lo dan como derecho, lo toman como bendición.
Pero mis hijos que nunca han experimentado eso, no saben entender que es una bendición esas cosas. Y es por eso que Kim y yo tratamos de criar a nuestros hijos, dejando que pasen por circunstancias difíciles. Y cuando pasan por las circunstancias difíciles y dicen, it's not fair, no es justo. Yo siempre le digo lo que mi papi me decía a mí. ¿Quién te dijo que la vida es justo? Porque eso no lo dice la Biblia. Si la vida fuera justo, todos nosotros iríamos al infierno. Porque la Biblia sí dice que todos nosotros merecemos una eternidad separada de nuestro Dios, porque todos nosotros hemos pecado. Pero gracias a este Dios misericordioso, Él ha pagado el precio por nuestro pecado. Y Él ofrece ese don gratuitamente a nosotros. Como misericordia, como bendición, como gracia. No merecido, ¿no? Pablo no solo aprende a confiar en Dios a través de la aflicción, también aprende que Dios es un Dios consolador en medio de las aflicciones. Y la tercera cosa que aprende a través de esta aflicción es que Él también puede consolar a otros. Miren lo que dice los versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Wow! En otras palabras, si tú estás pasando por una circunstancia difícil y quieres realmente sentir la consolación de Dios, aprende a derramar la consolación que Dios te provee a ti sobre los demás. Porque mientras yo ministro a los demás, experimento el ministerio de Dios a mí. Los teólogos lo decimos así: la misma gracia que me santifica a mí es la misma gracia que salva al perdido. En otras palabras, muchos de nosotros no experimentamos la vida llena de la gloria de Dios porque no estamos sirviendo a los demás. Pero según lo que acabamos de leer, Dios derrama consolación sobre mí cuando yo dejo que esa misma consolación se derrame fuera de mí sobre los demás. Es por eso que la iglesia somos la gente. Es por eso que tomamos nosotros peticiones de oraciones. Porque ninguno de nosotros venimos a la iglesia todos los fines de semana teniéndolo todo perfecto. Y el que dice que todo está bien, miente. No, nosotros venimos aquí todos quebrantados, necesitando del Señor. Y hoy día tu necesidad es mi provisión. Y Dios provee para mí para poder ayudarte en tu necesidad. Y cuando yo deje que Dios me consuela a mí y dejo que esa misma consolación pase de mí a ti, yo soy tan bendecido como tú. Porque Dios hace que esa consolación crezca más y más y más, ¿no? Pablo aprende esto. Mira lo que dice el pastor Chuck Swindoll. El sufrimiento nos prepara para consolar a otros. La gracia y el poder de Dios nos permite soportar el sufrimiento por diversos medios. Cuando su consuelo ha obrado en nuestras vidas, entonces nosotros a su vez nos convertimos en consoladores del Espíritu Santo para otros que deben afrontar situaciones similares. Pregúntate esta mañana, ¿cómo quiere Dios usar mi dolor para ayudar a los demás? El enemigo quiere lo opuesto. El enemigo quiere que cuando tú estés sufriendo, que tú te pongas todo tu enfoque en tu dolor. Porque el enemigo sabe, cuando yo me enfoco simplemente en mi dolor, eso hace que mi Dios parezca más pequeño comparado con mi situación.
Y eso hace que yo empiece a dudar de mi Dios. Y eso también hace que yo empiece a ser más narcisista. ¿Así se dice? Cuando Dios quiere cuando yo esté pasando por problemas, en vez de enfocarme en mi problema, yo me enfoque en la consolación de Dios y me enfoque en los problemas de los demás. Dios, ¿por qué estás dejando que yo pase por esto? ¿Cómo quieres que yo aprenda a ayudar a otra persona que esté pasando por algo similar? ¿Ves la diferencia? Mi enfoque es completamente diferente. El enemigo me miente, me dice, Dios te ha abandonado. Has hecho algo, Dios no te podría perdonar a ti. Dios no te quiere a ti. Cuando realmente, cuando yo estoy pasando por aflicción, Dios está diciendo, Jeff, estoy creciendo tu fe, estoy creciendo tu esperanza. Estoy abriendo la puerta para poder llenarte con mi espíritu, para poder ayudar a alguien más. Y cuando cambio mi enfoque de mí mismo a los demás, de repente se abren puertas en mi vida para que esta circunstancia difícil que no me gusta a mí tenga valor. Y yo tenga victoria en medio de mi circunstancia. Y pueda glorificar a Dios no solo en mi circunstancia, pero a través de mi circunstancia en la vida de los demás. Quizás hoy aplicarías una de estas aplicaciones bajo la aplicación número 1. Y dirías que con la ayuda y el poder de Dios, elijo profundizar en los propósitos de Dios para mis dificultades, al confiar en Dios en medio de mi circunstancia, o a buscar comunión más estrecha con Jesucristo, identificándome con sus sufrimientos, o consolando a otros que sufran con el mismo consuelo que Dios me ha brindado en mi dolor, para que ellos tengan esperanza en su dolor también. Mira, ahí puse el sitio de web donde nosotros ofrecemos estudios bíblicos para gente que están pasando por divorcio, o gente que está pasando por situaciones dificultosas con sus finanzas, o gente que ha perdido un ser querido y necesitan aprender a manejar la pérdida del dolor, o gente que está pasando por dificultad en su matrimonio, o padres que están sintiendo que Dios está terminando su vida con sus hijos, porque sus hijos no le hacen caso. Tenemos estudios para todo eso, donde usted puede reunirse con otras personas que están pasando por las mismas dificultades, aprender juntos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esa circunstancia y aprender a consolarse el uno al otro. Si tú estás pasando por una de esas cosas, les sugiero que tome uno de esos estudios, ¿no? Otro ejemplo que vemos en la Biblia, no solo con Pablo, pero también en el Antiguo Testamento, de que Dios a veces deje que nosotros pasemos por cosas que no podemos soportar, se encontraría en el capítulo o en el libro de Números capítulo 13, si se encuentra en el Antiguo Testamento. Y déjame explicar un poquito lo que está pasando aquí. Números 13 vemos la historia de los judíos que han salido de Egipto, liberados por Dios, llegan a la orilla de la tierra prometida y Moisés manda 12 espías que entren en la tierra prometida, que Dios había prometido a sus antecedentes, a Abraham, que les iba a dar esta tierra hace más de 400 años. Moisés manda 12 espías que entran en la tierra prometida y vuelven los 12 espías. Y ustedes se acuerdan de esta historia. Vuelven los 12 espías y dicen, nosotros no podemos entrar. Bueno, 10 de los 12 dicen, no podemos entrar ahí nosotros. Los ciudadanos de esta tierra son como gigantes. Hace que nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Si nosotros entramos ahí, nos van a aplastar bajo sus pies. Y solo 2 espías dicen, no, Dios nos ha dado esta tierra, entremos según la promesa de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia?
Y Moisés le hace caso a los 10 espías. Y gracias a la desobediencia y no entrar en la tierra prometida, Dios deja que los judíos vaguen por el desierto por 40 años. Que una generación entera muera en el desierto sin entrar en la tierra prometida. ¿Qué era lo que dijeron? Estos gigantes son obviamente más de lo que los israelitas podemos manejar. ¿Qué gigantes está hablando aquí? Pues miren Números capítulo 13, voy a leer versículo 25. Bueno, no lo voy a leer todo, pero al capítulo 14, versículo 10. Por razones de tiempo no lo voy a leer esta mañana, pero usted lo puede leer. Nosotros sabemos que antes de Noé habían gigantes en la tierra, gigantes tremendas. Y cuando llegan los israelitas al lado de la tierra prometida, ellos ven a gigantes en la tierra, dicen, nos van a aplastar como langostas si entramos ahí. Interesantemente, después de 40 años vagando por el desierto, muchos de estos gigantes han muerto. Y al fin de los 40 años, Moisés está que muera y Dios pone a Josué en cargo de los judíos. Y otra vez llegan a la orilla de la tierra prometida, pero esta vez Josué, en vez de mandar 12 espías, Josué manda a 2 espías. Interesante, ¿no? Solo eran 2 hace una generación atrás que dijeron, sí, entremos, Dios nos ha dado la tierra prometida. Y los otros 10 dijeron, no. Esta vez, después de una generación completa muriendo en el desierto, Josué manda a solo 2 espías que entren en la tierra prometida. Y cuando vuelven los espías dicen, mira, Dios nos ha proveído esta tierra, entremos y tomémoslo. Ahora, aún quedan algunos gigantes, esto lo sabemos porque muchos años después hay un rey que se llama David, que tiene unos 13 años, que se encuentra con un gigante, Goliat. Pero este joven de 13 años mata a Goliat. ¿Ven la diferencia? No es que se han ido todos los gigantes, aún existían los gigantes. ¿Cuál es la diferencia? Que habían 10 espías que no confiaban en la palabra de Dios, pero ahora confían en la palabra de Dios. Y vemos que aun cuando hay gigantes, Dios cumple sus promesas. Hay 2 respuestas diferentes ante la situación de entrar en la tierra prometida. Número 1, el informe de la mayoría. Nosotros no podemos entrar ahí. No podremos soportar eso. Ellos son más grandes que nosotros. O el informe de la minoría, los 2 espías. No, Dios nos ha prometido esta tierra, no importa qué tan grandes sean los gigantes. Entremos porque Dios ha prometido. Y esto nos ayuda mucho a entender lo que dice 1 Corintios 10:13. Que Dios, cuando dice que Dios no nos dejará pasar por tentación por la que no ha dado salida, Dios no está diciendo que tú y yo, que Él nunca nos dará algo que no podemos soportar. Él lo que está diciendo es que Él nunca nos pondrá en una circunstancia que con Él no podremos soportar. Una diferencia muy pequeña, pero a la misma vez muy profunda. ¿Qué cambió entre los espías de Moisés y los espías de Josué una generación después? No ha cambiado nada. Aún siguen gigantes en esa tierra. La diferencia es que los espías de Moisés estaban mirando en su propia fuerza. Nosotros no podremos conquistar a estos gigantes. Los espías de Josué dicen, no importa si hay gigantes. Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Estos decían, nosotros no podremos soportar la población de esa tierra. Estos 2 espías, una generación después, dicen, no importa quién esté ahí. Dios ha dicho que es nuestra tierra. Con Dios todo es
posible. Eso es diferente que el dicho que Dios no te dará más de lo que puedas soportar. No, Dios sí nos dará muchas veces situaciones en nuestra vida que solos no podremos aguantar ni soportar. Pero Dios sí deja que pasemos por todos nosotros por circunstancias en las cuales Él nos ayuda a entender que con Él todo lo podemos. Esa es la diferencia. Yo no tengo la fuerza para soportar todo. Y Dios nunca ha dicho que quiere que yo soporte todo por mi propia fuerza. Él lo que quiere es que yo aprenda a depender de la fuerza de Él en toda circunstancia. Quizás aplicarías la aplicación número 2. Y dirías que los gigantes que se interponen en mi camino ahora mismo son, cuando se trata de enfrentar a estos gigantes imposibles en mi vida, elegiré seguir el camino de Caleb y Josué, los 2 espías de Moisés, que volvieron y dijeron, no importa si hay gigantes, Dios nos ha dado esta tierra, entremos y tomémoslo. Y eso lo haré declarando mi confianza en Dios y proclamando mi fe aun cuando no entienda por lo que está pasando. O eso lo haré haciendo independiente de lo que la mayoría diga o haga. No importa si todo el mundo diga, vamos y hagamos esto. A Dios no le importa. No, yo haré lo que dice la palabra de Dios. O que voy a creer en Dios y que Él me llevará a su tierra prometida como Él lo ha dicho. Así que no importa si yo sufra hoy día, mi eternidad, mi confianza está puesta en la eternidad que Dios ha prometido darme en su tierra prometida. O quizás diré que voy a rodearme de personas como Caleb y Josué. Que cuando yo esté pasando por circunstancias difíciles que no entienda, voy a depender de la fe de los que están alrededor mío. Y cuando yo no veo cómo voy a salir de esto, en vez de creer la mentira del enemigo que Dios me ha abandonado, voy a creer a mis hermanos y hermanas que están orando por mí y dicen, vas a sobrevivir esto. La tercera ejemplo que quiero darles esta mañana, vamos a volver a 1 Corintios 10:13. Y este ejemplo es nuestro encuentro con tentaciones. Es el tercer espacio en sus notas. El encuentro con tentaciones. Leamos 1 Corintios 10:13 otra vez. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Nosotros podemos interpretar nuestra capacidad de una o dos maneras. Uno, el informe de la mayoría. O dos, el informe de la minoría. Puedo medir mi capacidad personal o puedo medir la capacidad de mi Dios. Mi capacidad siempre va a ser limitada, pero la capacidad de nuestro Dios no tiene límites. La palabra capacidad o prueba ahí en la Biblia es dunamis, que literalmente en el griego significa poder de dinamita. Es la misma palabra utilizada en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Me encanta lo que dice el pastor Warren Wiersbe. Dios puede capacitarnos para vencer la tentación si prestamos atención a su palabra. Dios permite que seamos tentados porque Él sabe cuánto podemos soportar. Y siempre provee una vía de escape si confiamos en Él, no en nuestro propio poder, sino en Él, y la aprovechamos. El creyente que piensa que puede mantenerse firme podría caer, pero el creyente que huye será capaz de mantenerse firme
por el poder de Dios. Interesantemente, este capítulo y versículo de 1 de Corintios no dice lo siguiente. No dice a ustedes no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. No, dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba. ¿Y qué tipo de prueba está hablando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Una prueba de tentación. Entonces el dicho que Dios nunca dejará o no te dará más de lo que puedas soportar, no es bíblico. Porque nosotros pasaremos por aflicciones continuamente en esta vida. Dios promete, no promete que no pasaremos por la aflicción. Dios promete que no pasaremos por tentación, del cual Él no nos ha dado una manera de salir de la tentación. Entonces, es posible que tú y yo pasemos por todo tipo de sufrimiento en este mundo caído, pero Dios quizás no promete que saldremos del sufrimiento, pero sí promete que podemos escaparnos de la tentación en medio del sufrimiento. La tentación de dudar de Dios, de su fidelidad, de su bondad, de su misericordia, de su gracia. La tentación de creer que nosotros somos capaces de sobrevenir cualquier cosa en este mundo. Siempre y cuando ponemos nuestra mente en aquello, podemos hacer lo que queremos. Otro dicho que no es bíblico. No, Dios aquí está prometiendo que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Dios puede capacitarnos para vencer la tentación si prestamos atención a su palabra. Y Dios permite que seamos tentados porque Él sabe cuánto podemos soportar. Y siempre provee una vía de escape si confiamos no en nuestro propio poder, sino confiamos en Él. El creyente que piense que puede mantenerse firme podrá caer. Pero el creyente que huye y depende de la fuerza de Dios será capaz de mantenerse firme. Entonces, lo que debemos de aprender de esto es qué aspectos debemos de aprender para vencer la tentación. Número 1. Debemos de reconocer que somos humanos y capaces de sucumbir a la tentación. Reconozca que eres humano y que siempre serás capaz de rendirte o de sucumbirte a la tentación. Entonces, en vez de tratar de luchar con la tentación, huye de la tentación, escapa de la tentación. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos dará manera de escapar de la tentación. Entonces, si yo tengo la tentación de ser alcohólico, no voy a ir al bar con mis amigos. Voy a escaparme de esa tentación. En vez de ir y tratar de decir, voy a ser fuerte esta vez. No, Dios me ha dado una manera de escapar. Voy a decirle a mis amigos, mira, saldré con ustedes, pero si van al bar no puedo ir. Si yo soy adicto a la pornografía, en vez de seguir luchando y diciendo, Dios, dame la fuerza para vencer, no, tome la salida que Dios te ha dado. Venda esto y cómprate un flip phone que no tiene internet. Ay, pero pastor, no, todo el mundo va a creer que soy un anticuado. ¿Y? Escápate de la tentación. Yo no he luchado con la pornografía desde que tuve 13 años. Y una de las razones por la cual no lucho con la pornografía es porque Kim tiene el código para mi teléfono. Y le he dado el derecho a mi esposa a tomar esto cuando ella quiere sin pedirlo y abrirlo. Yo no abro la computadora en el internet en mi casa a menos que esté en la habitación con uno de mis hijos o mi esposa. Y así tengo responsabilidad, porque en cualquier instante uno de ellos podría pasar por el lado mío y ver lo que estoy viendo.
Con mis hijos les dimos la misma responsabilidad. Cuando compramos sus teléfonos, nosotros les pusimos a ellos o en la cuenta mía o en la cuenta de quién, para que todo lo que ellos vean en su teléfono se refleje en la historia mía. Y saben, eso es algo fastidioso. Porque todo el día yo veo, bueno, en mi cuenta tengo a Tate y en la cuenta de Kim tiene a Josh y Max. Porque con Tate tuvimos la misma cantidad de tentación que Josh y Max juntos. Entonces yo tengo Tate en la mía. Y yo todo el día estoy viendo lo que Tate está viendo. Cada vez que él abre YouTube, aparece en mi teléfono lo que él está viendo. Por responsabilidad. ¿Es fastidioso? Sí. Pero mis hijos, nosotros cuando le dimos el teléfono le dijimos, mira, no si luchas con pornografía. Le dijimos, cuando aparezca pornografía en tu teléfono, ven inmediatamente y dinos. Porque nosotros lo vamos a ver. Y si ustedes lo confiesan inmediatamente, nosotros les vamos a ayudar. Pero si lo esconden y nosotros encontramos que han estado viendo y no nos han dicho, ni siquiera Dios le va a dejar de escapar de la disciplina que viene. Pero ¿cuántos de nosotros clamamos la señoría de Cristo, pero a escondidas estamos entregando nosotros a adicciones, a tentaciones, a esclavitud al pecado otra vez? En vez de tratar de sobrevenir el pecado, usa el escape que Dios te ha dado. Reconozca que eres humano y capaz de sucumbir a la tentación. O fija tus ojos en Jesucristo. Es por eso que yo cuando manejo mi auto siempre tengo alabanza tocando. Siempre. Tengo 200 gigabytes de espacio en este teléfono. Y 115 gigabytes de eso es música de alabanza que toca mi carro. ¿Saben por qué? Porque cuando yo manejo, la tentación de irritarme es muy grande. Es increíble. Es por eso que también no tengo pez en mi auto. ¿Cómo se llama eso? El ictus. No lo tengo en mi auto porque mi testimonio cuando manejo yo no es el mejor. Kim siempre me dice, Jeff, no le grites a ese auto que te pasó o te cortó, porque tú no sabes si ellos van a venir a la iglesia el próximo domingo. Entonces, yo cuando manejo siempre tengo alabanza tocando. ¿Por qué? Porque me recuerda a mantener a mis hijos en Cristo, no en el conductor ese que me acaba de cortar en la luz. O recurre a su dunamis, el poder del Espíritu Santo, ¿no? O toma la vía de escape que Dios te ha proveído. O persevera. Cuando no ves cómo escapar, persevera, porque Dios merece nuestra fidelidad. Me encanta lo que dice el pastor John Ortberg hablando de las artes marciales, ¿no? Un cinturón negro es simplemente un cinturón blanco que siguió presentándose. Wow. Persevera en la fe. 6 vías de escape que Dios siempre provee. Siempre. 1. Repasa la palabra de Dios. Memoriza esto. Y cuando venga la tentación, empieza a declarar la palabra de Dios. ¿Sabe lo que el enemigo odia? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es verdad. ¿Saben cuál es uno de los nombres del diablo?
el padre de las mentiras. Entonces, cuando el enemigo viene y empieza a tentarte, si eso causa que tú empiezas a declarar la verdad de Dios, ¿sabes lo que va a hacer el enemigo? Te va a dejar de tentar. Porque si cada vez que te tienta tú empiezas a repasar la palabra de Dios, mejor no le molesto más para que no esté repasando la verdad de Dios. Otra manera de escape, clama a Dios. Si cada vez que sos tentado empiezas a orar y pedir que Dios intervenga, también el enemigo, eso no está produciendo lo que yo quiero. Mejor le dejo calmado para que no esté orando. Llama a un amigo para responsabilidad, ¿no? Llama a un amigo, estoy luchando con esto. Y si ese amigo se pone a juzgarte, no es un amigo. No, llama a un hermano o una hermana de fe, que cuando tú le dices, estoy luchando con esto, ellos se ponen de rodillas y van a luchar por ti en su oración. Te voy a levantar. Dime lo que está pasando. Y en vez de juzgarte, oran por ti. Huye. Sí, huye. Es el enemigo que te dice que huir es algo débil. No, la Biblia dice que huir de la tentación es algo respetuoso. José, cuando vino la esposa de su amo y quería seducirlo, ¿qué es lo que dice que hizo José en la Biblia? Salió huyendo. Estaba corriendo y quería salir con tanta rapidez que dejó sus túnicas atrás. Huye. Busca la manera de salir de esa tentación. Mantén una perspectiva eterna. No pienses a corto plazo. El domingo pasado tuvimos una reunión en la noche que fue una locura. Pero ¿saben algo? Aun si hubieran cancelado este servicio, aun si cancelan este campus, ustedes son la iglesia, no el edificio. Entonces mantengan una perspectiva eterna. Los líderes que estaban aquí enfrente el domingo en la noche, ellos no son Jesucristo. Entonces no importa contextualmente lo que oyes o lo que digan ellos, ustedes son la iglesia. Y lo que Dios ha traído y ha creado, el enemigo no lo puede matar, a menos que nosotros no nos mantengamos firmes en la fe. Dios puede quitar este edificio, Dios puede esparcirnos a nosotros por todo el mundo. Pero si nos mantenemos firmes en la fe, no importa si yo estoy al otro lado del mundo, porque hoy día yo puedo llamarte por FaceTime y puedo seguir orando por ti desde el otro lado del mundo. ¿No? No mires con estos ojos físicos de este mundo. Aprenda a mantenerte firme mirando con ojos espirituales, según la palabra de Dios, lo que Él está haciendo. ¿No? Y fija tus ojos en la recompensa de Dios. No vives para hoy, viva para la eternidad. Sí, yo quiero ese auto hoy, pero Dios, el Ferrari que voy a tener en el cielo, bueno, yo no, quizás uno de ustedes. Yo voy a tener una camioneta porque no me gusta. Tengo que tener un lugar para mi tigre para que pueda ir conmigo, ¿no? Porque yo voy a tener un tigre en el cielo, no sé tú, pero quizás tú vas a tener un perrito, yo no, un tigre. ¿Dirías que con el fin de prepararte y caminar en victoria sobre las tentaciones, quizás dirías uno de estos o recibirías una de estas sugerencias? Si nunca has rendido tu vida al señorío de Cristo,
nunca vas a poder vencer a la tentación. Porque Dios no nos ha creado a nosotros para vencer la tentación por nuestra fortaleza humana. Es necesario el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Rendiendo nuestra vida al señorío de Cristo. Si nunca lo has hecho, hazlo ahora mismo. Reconozca que eres pecador, que necesitas salvación, que esa salvación solo viene por el sacrificio de Cristo en la cruz, por ti y por mí. Y rinde tu vida al señorío de ese Cristo que resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado, venciendo la muerte. Dele a Él el derecho de ser Dios de tu vida. Y la Biblia dice que cuando hacemos eso, que Él hace de nosotros una creación nueva. Nos sella con el Espíritu Santo y nos llena con el Espíritu Santo. Y en vez de pecado saliendo de este vehículo, empieza a salir el fruto del Espíritu Santo. Y Él empieza a transformarme en esa creación nueva. Y ese proceso sigue hasta que vuelva a Cristo. O si ya has hecho eso, quizás dirías que vas a empezar a guardar la palabra de Dios en tu corazón, leyéndola, meditando sobre esto, estudiándolo, memorizándolo. Para que cuando pase algo, ya tienes la respuesta en tu mente y puedes empezar a declararlo en voz alta, ¿no? O vas a practicar el clamar a Dios cada día. Abandona la tradición de rezar que se te enseñó cuando eras niño en ese país hispano. Y en vez de rezar, empieza a orar, a tener conversación con Dios, a tanto hablarle en el instante donde quiera que estés, que lo necesites, y también a escuchar. Dios, háblame también. Y tú dices, ¿cómo escucho de Dios? Pues empieza con esto. Y de ahí empieza a aprender a discernir la voz de Dios, porque Él siempre está hablándonos, ¿no? Cultiva amistades espirituales a las que puedes recurrir en medio de los momentos difíciles de tentación. ¿Tienes esas amistades? Si no, búscalos. Cuando salgas de aquí, habla con Hannah y dile, yo quiero ser parte de un grupo pequeño. Yo necesito amistades, gente que me conozcan a mí, yo los conozco a ellos. Gente con quienes yo puedo empezar una relación caminando con Cristo, donde cuando yo esté necesitado, en circunstancias difíciles, yo sé a quién voy a recurrir, porque ellos están caminando con Dios también y sé que ellos van a estar orando por mí y van a estar apoyándome a mí, y yo voy a devolver lo mismo. Oraré por ellos, los levantaré en momentos difíciles, ¿no? Hace un par de semanas casamos a nuestros hermanos cubanos aquí mismo. Bellísimo. Y una de las cosas más bellas, porque ellos ya estaban casados, pero una de las cosas más bellas es que ellos habían casados en Cuba, pero ellos querían entrar en pacto con Dios. Y con hermanos y hermanas presentes que también estaban caminando en pacto con Dios, ¿no? Algo importante en eso para ellos. Sí estábamos casados, pero no nos habíamos casado en frente a Dios. Y Dios les dio bendición a ellos ese mismo día como respuesta. Y yo dejaré que ellos le digan qué es eso, porque eso es noticia para ellos dar. Pero qué gran cosa, ¿no? Qué bello. Aprenda a huir de tentaciones como un estilo de vida, como una forma de vida. Aprenda a salir de situaciones de tentación en vez de tratar de vencerlos. Y aprenda a fijar tus ojos en la recompensa mayor que conlleva perseverar a través de las pruebas y las tentaciones.
quiero terminar con una historia verdadera. Hace muchos años, en los 1920 por ahí, había una señora que se llama Aggie Hurst. Ella sabía que sus padres eran suizos, pero que sus padres habían entregado a ella a ser adoptado a unos americanos, y así es como ella terminó en Estados Unidos con el nombre Aggie Hurst. Un día fue al correo y vio una revista de Suiza que se le había mandado por correo, y ella no sabía hablar suizo, pero vio algo en esa revista que le llamó la atención. Entonces fue a un amigo que tenía que podía leer el idioma suizo. Y cuando lo hizo, ese amigo empezó a leer la historia. Y la historia era de un misionero que había venido al Congo. No sé cómo se dice en español. Congo. Qué difícil. En la historia que estaba leyendo, se trataba de un niño africano que vivía en el Congo. Y en la historia habló de que él había crecido y ahora era un pastor que había plantado más de 600 iglesias en África. Lo interesante de la historia es cómo el pastor había recibido a Cristo. Y sigue leyendo la amiga de Aggie. Resulta que la historia empezó en 1921 cuando una pareja suiza se rindió al llamado de ser misioneros a África. David y Sve Flood fueron a África. Y cuando llegaron allá, se juntaron con otra pareja de Escandinavia, los Ericssons. Y llegaron a una villa en la selva de Congo para predicar el evangelio. Y cuando llegaron ahí, el líder de la villa no dejó que entraran ellos como extranjeros en la villa. Entonces ellos tuvieron que construir casitas de barro 2 millas fuera de la villa. Y el líder de la villa solo permitió que un niño del tribu saliera todos los días para venderle huevos y traerle comida a estos gringos que no sabían cómo proveer por sí mismos en la selva. Y por años estos dos parejas oraron que Dios les dejara entrar en la villa para predicar el evangelio, pero nunca se les dejó entrar. Por un par de años, la única persona que tuvo contacto con ellos era este niño que venía a vender los huevos y los frutos de la selva. Sve, la madre, todos los días, después de un par de años de orar que Dios les dejara entrar al tribu, se rindieron a la verdad de que nunca entrarían en la villa. Entonces empezaron a cambiar su oración. Y ella empezó a orar que Dios le dejara a ella predicar el evangelio a este niño. Entonces ella empezó a hablarle de Cristo a este niño todos los días cuando él venía a vender comida. Después de un tiempo, Sve se embarazó. Y no tuvieron tiempo para volver ni cómo volver a la ciudad, así que Sve tuvo su bebé, una niña, ahí en la selva del Congo, con los Ericssons ayudándole a dar luz. Pero Sve murió de complicaciones al dar luz a su hija. Al morir Sve, David, su esposo, enterró a Sve ahí en la selva del Congo, tomó su hija recién nacida, se la entregó a los Ericssons y dijo que él volvía
Europa. Que Dios los había traído ahí para nada más que dejarles sufrir. Entregó su niña recién nacida a los Ericksons y se fue del Congo. Los Ericksons se contrajeron con una enfermedad ahí en el Congo después de un mes y tuvieron que salir del país también. Al salir del país, dieron al bebé a una pareja americana en el capital, pareja de misioneros. Y esa pareja americana adoptaron a esa niña y le dieron el nombre Aggie. Y la trajeron de vuelta a Estados Unidos. David, el padre de Aggie, perdió contacto con ella y nunca más la vio. Ahora Aggie, siendo una adulta, viviendo en Estados Unidos, escuchando la historia, se dio cuenta de que la historia se trataba de su padre y de su madre. Resulta que ese niño, después de que se fueron los dos, murió su madre, su papá se fue y los Erickson se enfermaron y se tuvieron que ir, nunca más volvió un misionero a la selva, a esa tribu. Pero resulta que ese niño que había escuchado el evangelio de parte de la mamá de Aggie dio su vida a Cristo. Y lo que ellos no sabieron por 30 años después de volver a Europa y Aggie ir a Estados Unidos con sus nuevos padres, lo que ellos no sabían es que este niño empezó a evangelizar a su tribu. Y su tribu dio su vida a Cristo. Y al crecer este niño se convirtió en pastor y empezó a plantar iglesias en más y más tribus. Y ahora, 30 años después, él es un pastor de 600 iglesias en el Congo. Aggie, al escuchar la historia, decidió encontrar a su papá. Y después de mucho tiempo investigando, encontró a su papá en Europa. Y cuando lo vio, ella trajo la revista y se lo entregó a él. Y él ya anciano, ya quedando solo un par de años de vida, él no había orado, ni leído la Biblia, ni hablado, ni ido en la iglesia. Él estaba tan enojado con Dios. Pero Dios dejó que ella lo encontrara y al entregarle la revista y él leer, se dio cuenta de que todo su sufrimiento esos 30 años atrás valió la pena. Porque Dios estaba obrando de una manera que él no podía entender. Y ahora, gracias al sacrificio de su esposa, hay miles de cristianos en el Congo. Wow. Tú y yo no podemos ver con estos ojos lo que Dios está haciendo en medio de la circunstancia. Y quizás nunca lo veremos hasta que lleguemos al cielo. Pero la palabra de Dios en Romanos dice que Dios utiliza todo para el bien de aquel que está en Jesucristo. Entonces, cuando el enemigo te viene y te miente que Dios te ha abandonado, que tú no puedes sobrepasar esto, calla al enemigo con la verdad de la palabra de Dios y recuérdale a él, no, yo no puedo hacer nada en esta circunstancia, pero esta circunstancia no tomó a mi Dios por sorpresa. Y él puede redimir a todo. Y aunque no lo vea, aunque no lo entienda, por fe voy a creer que Dios está obrando aún en esto. Nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo correcto y lo casi correcto. Lo casi correcto dice que Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Pero lo plenamente correcto es que sí, Dios permite que nos enfrentemos a más de lo que podemos soportar. Porque en medio de eso, nosotros aprendemos a depender de Él. Y con Él, Dios redime toda circunstancia. Si vuelves a 1 Corintios 10, versículo 13, y sigues leyendo,
Por tanto, versículo 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como personas sensatas. Juzguen ustedes mismos a lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Pablo dice, Cristo antes de morir tomó el pan y lo partió. Dijo, este es mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. Toman en recuerdo de mí. Y les dio la copa y dijo, este es mi sangre que es derramado por ustedes. Cada vez que estén juntos, toman en recuerdo de mí. Esto no es una tradición religiosa que hacemos. Cada vez que tomamos del pan y tomamos del jugo de la vid, es un recordatorio para nosotros a recordar que Cristo sufrió y aún en su sufrimiento Dios lo utilizó para el bien de toda la humanidad. ¿Cuánto más entonces Dios, que vive en mí como creyente, que me ha sellado con el Espíritu Santo y ha puesto su Espíritu Santo en mí, va a tomar mi sufrimiento también y lo va a utilizar para su bondad, su misericordia y su obra? Entonces vamos a orar. The band's going to come back up. Y de ahí vamos a tomar de la cena del Señor.